Subtítulo: La materia prima que hace a un verdadero líder. Es motivo de discusión si los verdaderos líderes nacen o se hacen. Pedro es un argumento fuerte para quienes sostienen que algunas personas nacen con ciertas aptitudes innatas que deben ser adecuadamente desarrolladas para que se forme un líder auténtico. Pedro tenía la fibra del liderazgo que Dios le había dado y que se encontraba tejida en su personalidad desde el comienzo. Había sido hecho de la materia prima adecuada. Por supuesto, fue Dios quien lo formó de esta manera dentro del vientre de su madre. Salmo 139, 13 al 16. Hay, por cierto, en la disposición natural de Simón Pedro, ciertos rasgos obvios que fueron determinantes para lograr su capacidad de liderazgo. Estas no son generalmente características que se pueden desarrollar solo con adiestramiento. En el caso de Pedro, eran rasgos innatos de su temperamento. La primera es la curiosidad, en el sentido de inquirir. Cuando está buscando a un líder, usted quiere a alguien que haga muchas preguntas. Los individuos que no son curiosos sencillamente no son buenos líderes. La curiosidad es fundamental en el liderazgo. Las personas que están contentas con lo que no saben, que se sienten felices de su ignorancia sobre lo que no entienden, que son complacientes sobre lo que no han analizado y que se sienten confortables viviendo con problemas no resueltos, no pueden liderar. Los líderes deben tener una curiosidad insaciable. Deben ser personas hambrientas de encontrar respuestas. El conocimiento es poder. Quien tiene la información es el que tiene ventaja. Si usted quiere encontrar un líder, busque a alguien que hace las preguntas correctas y que sinceramente busca las respuestas. Este tipo de curiosidad normalmente se manifiesta temprano en la infancia. La mayoría de nosotros nos hemos encontrado con niños que hacen pregunta tras pregunta, llegando a cansar a sus padres y a otros adultos con su bombardeo incesante de sus pequeños enigmas. Incluso algunos de nosotros podemos recordar haber sido así de niños. Esto es parte de la fibra del liderazgo. Las personas que mejor resuelven problemas son los que son impulsadas por un entusiasmo inextinguible por saber y entender las cosas. En los relatos de los evangelios, Pedro hace más preguntas que todos los otros apóstoles juntos. Por lo general, era Pedro el que le pedía al Señor que le explicara sus frases difíciles de entender. Fue Pedro quien le preguntó cuántas veces tenía que perdonar. Fue Pedro quien preguntó cuál sería la recompensa que tendrían los discípulos por haber dejado todo por seguir a Jesús. Fue Pedro quien preguntó acerca de la higuera que se había secado. Fue Pedro quien le hizo preguntas al Cristo resucitado. Él siempre quería saber más, entender mejor, y esa clase de curiosidad es un elemento fundamental en un verdadero líder. Otro ingrediente necesario es la iniciativa. Si un hombre está hecho para el liderazgo, tiene que tener impulso, ambición y energía. Un verdadero líder debe ser la clase de persona que hace que las cosas ocurran. Es un iniciador. Pedro no solo hacía preguntas, sino que por lo general también era el primero en contestar cualquiera pregunta que Jesús hiciera. A menudo entraba con paso firme en terrenos escabrosos. Está aquella famosa ocasión cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Había varias opiniones circulando entre la gente sobre esto. Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús entonces preguntó a los discípulos en particular: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fue en este punto que Pedro alzó su voz por sobre los demás para decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los otros discípulos todavía estaban procesando la pregunta cuando escolares que temen hablar ante la posibilidad de responder erróneamente. Pedro fue audaz y decisivo. Esa es una característica esencial de todo gran líder. A veces tuvo que dar un paso atrás, retractarse o recibir censura. Cabal.
pero el hecho de que siempre estuvo listo para agarrar las oportunidades en el instante en que se presentaban lo marcó como un líder natural. En el huerto de Getsemaní, cuando los soldados romanos de la fortaleza Antonia llegaron para arrestar a Jesús, los 3 escritores sinópticos dicen que era mucha gente armada con espadas y palos. Una típica unidad del ejército romano estaba formada por 600 soldados, por lo que es muy probable que hubiera cientos de soldados romanos listos para entrar en batalla aquella noche alrededor del huerto. En un instante de vacilación, Pedro desenvainó su espada y le lanzó un golpe de espada a la cabeza a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Es posible que el sumo sacerdote y su personal hayan estado al frente de la multitud porque él era el dignatario que había ordenado el arresto. Sin duda, lo que quiso hacer Pedro fue cortarle la cabeza al hombre, pero él era un pescador, no un espadachín. Malco esquivó el golpe, pero perdió la oreja. Entonces Jesús, tocando su oreja, le sanó. Y mandó a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. De esta manera confirmó la equidad de la pena capital como una ley divina. Pensemos en este incidente. Allí había un destacamento completo de soldados romanos, llegando incluso a varios cientos. ¿Qué habrá creído Pedro que iba a hacer? ¿Cortarles la cabeza a todos, uno por uno? Muchas veces, en su pasión por tomar la iniciativa, Pedro pasó por alto la realidad obvia del cuadro total. Pero con toda su impetuosidad, Pedro tenía el material necesario para hacer de él un líder. Es mejor trabajar con un hombre así que tratar de motivar a alguien que es pasivo e indeciso. Como dice el adagio popular, es mucho más fácil suavizar a un fanático que resucitar a un muerto. Hay personas a las que hay que arrastrarlas para que avancen. Pedro no era de esos. Él siempre quería avanzar. Trataba de saber lo que no sabía y entender lo que no entendía. Era el primero en hacer preguntas y el primero en tratar de responder a las preguntas. Siempre tomaba la iniciativa, aprovechaba el momento y embestía. Este es el sello del liderazgo. Recuerde que estas características son solo la materia prima de la cual se hace al líder. Pedro necesitaba ser adiestrado, pulido y madurado. Porque para hacer la obra que Cristo tenía para él necesitaba brío y desenvoltura, valor para ponerse de pie en Jerusalén en Pentecostés y predicar el Evangelio frente a la misma gente que había llevado a la muerte a su propio Mesías. Pero Pedro era la clase de persona que podía ser adiestrada para tomar esa clase de valiente iniciativa. Hay un tercer elemento de materia prima que hace a un verdadero líder: el compromiso, la participación. Los verdaderos líderes están siempre en el centro de la acción. No se sientan atrás y les dicen a los demás lo que hay que hacer mientras ellos viven una vida cómoda lejos del fragor de la batalla. Un verdadero líder va por la vida con tal ímpetu que se ve una nube de polvo a su alrededor. Por eso es, precisamente, que la gente lo sigue. La gente no puede seguir a alguien que se mantiene a la distancia. El verdadero líder es el que muestra el camino. Va a la batalla delante de sus seguidores. Una noche, Jesús fue a los discípulos en medio del mar de Galilea, caminando sobre el agua mientras se desarrollaba una tormenta violenta. ¿Cuál de los discípulos fue el que saltó fuera de la barca? Pedro. Es el Señor, debe de haber pensado. Y yo estoy aquí cuando debo estar en medio de la acción. Los otros discípulos se preguntaban si no estarían viendo a un fantasma. Pero Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió: ven. Y antes que los demás se dieran cuenta, Pedro estaba fuera de la barca, caminando sobre las aguas. El resto de los discípulos seguían aferrados a sus asientos, tratando de que la tormenta no los arrastrara fuera del bote. Pero Pedro salió afuera, sin pensarlo 2 veces.
Eso es compromiso, un compromiso serio. Solo después que hubo abandonado la embarcación y caminado cierta distancia se dio cuenta del peligro y empezó a hundirse. A menudo, al estudiar este pasaje se culpa a Pedro de falta de fe y no se le da el crédito que merece por haber saltado con fe fuera de la barca. Antes que lo descalifiquemos por la debilidad que casi lo hace perecer, recordemos dónde estaba cuando comenzó a hundirse. De igual manera, aunque Pedro negó a Cristo, no olvidemos un hecho muy significativo. Él y otro discípulo, probablemente su amigo de toda la vida Juan, fueron los únicos que siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote para ver lo que le ocurriría a Jesús. Y en el patio de la casa del sumo sacerdote Pedro fue el único que permaneció lo suficientemente cerca de Jesús como para que el Señor se volviera y lo mirara a los ojos cuando el gallo cantó. Mucho después que los otros discípulos habían abandonado a Cristo y huido para salvar sus vidas, Pedro estuvo virtualmente solo en una posición en la que una tentación así podía hacerlo caer, pues a pesar de su miedo y debilidad, no podía abandonar completamente a Cristo. Esa es la actitud de un verdadero líder. Cuando casi todos los demás se habían ido, él trató de mantenerse lo más cerca que pudo de su Señor. Pedro no era la clase de líder que se contenta con mandar mensajes a sus tropas desde lejos. Su pasión era estar personalmente involucrado, por eso siempre se le encuentra cerca del centro de la acción. Esa era la clase de fibra de la que Pedro estaba hecho, un deseo insaciable de saber, una disposición para tomar la iniciativa y una pasión para involucrarse personalmente. Ahora le correspondía al Señor adiestrarlo y moldearlo porque, francamente, esa clase de materia prima, si no se somete al control del Señor, puede ser muy peligrosa. Subtítulo: Las experiencias de la vida que moldean a un verdadero líder. ¿Cómo hizo el Señor para tomar a un hombre de una naturaleza tan tosca y refinarlo para que llegara a ser un líder? Por un lado, se aseguró de que Pedro tuviera la clase de experiencias de la vida que ayudarían a hacerlo la clase de líder que Cristo quería que fuera. En este sentido, es que los verdaderos líderes se hacen, no simplemente nacen. La experiencia puede ser un duro maestro. En el caso de Pedro, los altos y bajos de su experiencia fueron dramáticos y a menudo dolorosos. Su vida estaba llena de tortuosos zigzag. El Señor lo llevó a través de 3 años de pruebas y dificultades que le dieron toda una vida de la clase de experiencias que todo líder verdadero debe soportar. ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Se gozaba atormentando al pobre Pedro? No, por supuesto que no. Las experiencias, aun las difíciles, fueron todas necesarias para hacer de él el hombre que Jesús necesitaba que fuera. Recientemente leí los resultados de un estudio sobre todos los jóvenes de los Estados Unidos que han estado envueltos en los ataques con armas de fuego en las escuelas. A través de este estudio se supo que el común denominador entre los que dispararon las armas de fuego es que virtualmente todos ellos son jóvenes a quienes se les prescribió Ritalin u otros antidepresivos para controlar problemas de conducta. En lugar de ser disciplinados por actitudes inconvenientes y mala conducta, fueron drogados hasta el estupor. En lugar de enseñarles a comportarse y enseñarles autocontrol, los psicólogos les prescribieron drogas que les insensibilizara la mente y que solo en forma temporal podían restringir sus comportamientos rebeldes. Nunca se les confrontó ni se hizo nada con las actitudes provocativas y rebeldes que eran la raíz del problema. Esos jóvenes habían sido protegidos artificialmente de las consecuencias de su rebelión en el comienzo de su adolescencia. Y perdieron las experiencias de la vida que pudieron haber formado su carácter en forma diferente. El apóstol Pedro aprendió mucho a través de experiencias duras. Aprendió, por ejemplo, que las derrotas aplastantes y las humillaciones profundas a menudo vienen inmediatamente después de las más grandes victorias. Después que Jesús
lo elogiara por su gran confesión registrada en Mateo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro sufrió la más áspera reprimenda que jamás recibiera un discípulo en el Nuevo Testamento. En un momento, Cristo le llamó bienaventurado, prometiéndole las llaves del reino. Y en el párrafo siguiente lo llama Satanás y le dice: quítate delante de mí, queriendo decir: no te interpongas en mi camino. Ese incidente ocurrió poco después de la triunfante confesión de Pedro. Jesús anunció a los discípulos que iría a Jerusalén, donde sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, quienes lo llevarían a la muerte. Bastó que oyera la intención de Jesús para que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El sentimiento de Pedro es perfectamente comprensible, pero él estaba pensando solamente desde un punto de vista humano. No sabía el plan de Dios. Sin darse cuenta, estaba tratando de disuadir a Cristo de lo que precisamente él había venido a la tierra a hacer. Como era su costumbre, Pedro estaba hablando cuando debía estar escuchando. Las palabras de Jesús a Pedro fueron muy duras, y él nunca le habló de esa forma a ninguna otra persona. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro recién había aprendido que Dios podría revelarle la verdad y guiar sus palabras si sometía su mente a la verdad. No estaba dependiendo de un mensaje humano. El mensaje que tenía que proclamarle fue dado por Dios. También se le darían las llaves del reino, queriendo decir con eso que su vida y su mensaje abrirían el reino de Dios para la salvación de muchos. Pero ahora, a través de la experiencia dolorosa de ser reprendido por el Señor, Pedro también aprendió que era vulnerable a Satanás. Satanás podía llenar su boca con tanta seguridad como podía hacerlo el Señor. Si Pedro se ocupaba de las cosas de los hombres más bien que de las cosas de Dios, o si no hacía la voluntad de Dios, podría ser un instrumento del enemigo. Más tarde, la noche del arresto de Jesús, Pedro cayó de nuevo víctima de Satanás. Esta vez aprendió la dura lección que él era humanamente débil y no podía confiar en su propia determinación. Todas sus jactanciosas promesas y fervorosas resoluciones no lo libraron de la caída. Después de declarar enfrente de todos que nunca negaría a Cristo, lo negó, reforzando su negación con apasionadas maldiciones. Satanás lo estaba zarandeando como a trigo. De esta manera, Pedro aprendió cuánta paja y cuán poca sustancia había en él, y cuán vigilante y cuidadoso debía ser para confiar solo en la fuerza del Señor. Al mismo tiempo, aprendió que a pesar de sus propias tendencias pecaminosas y debilidades espirituales, el Señor quería usarlo y lo sostendría y preservaría a pesar de todo. Pedro aprendió todas estas cosas por experiencia. A veces las experiencias fueron amargas, perturbadoras, dolorosas y humillantes. Otras veces fueron inspiradoras, edificantes, perfectamente gloriosas, como cuando vio la divina brillantez de Jesús en el monte de la transfiguración. De una u otra manera, Pedro aprovechó al máximo sus experiencias, extrayendo lecciones que le ayudaron a ser el gran líder que llegó a ser.